Hola, queridos escuchas de Yo Somos, ¿cómo están? Estoy realmente emocionado porque a mi lado está Swami Rameshwarananda Giri Maharaj, un querido amigo, una personalidad del cual me siento muy honrado que me dedique unos minutos, que nos dedique a todos unos minutos para contarnos las maravillas que está haciendo por todo el mundo. Nos conocimos hace ya algunos años, en el 2010, por ahí en yosomos.com, en el blog está la historia completa de ese maravilloso encuentro en Valencia, a las afueras de Valencia, en donde además hicimos el Teatro Cuántico, prácticamente lo estrenamos ahí. Y bueno, me gustaría presentarlo, de alguna manera voy a leer un poco de su reseña, la verdad es que es muy poco, no dice mucho, pero nos va a dar una enorme idea de quién es la personalidad que me está acompañando con estas palabras. Swami Rameshwarananda Giri es un monje hindú de la Sagrada Orden de los Swamis, representante de la comunidad védica de España. Es consejero para el diálogo interreligioso y relaciones con las administraciones de la Federación Hindú de España y asesor espiritual del Hindu Forum of Europe. Asimismo, es presidente de la Fundación Pi y presidente de Fundación Medioambiental, director de la Universidad de la Conciencia, de la Escuela Pi o Fi de Yoga, Vedanta y Meditación y creador de Campus Fi. Actualmente preside el Foro Interreligioso Internacional Transcendence y representa las religiones de la India, tanto en el IJA Board of World Religious Leaders como en la Conferencia Internacional Mediterránea de la Multaca. Esto con relación a la UNESCO. Y además, y esto lo digo con enorme amor y cariño, es un gran amigo. Sí, cierto, cierto. Llevamos mucho tiempo en comunión, a pesar de que, bueno, las tareas y el trabajo que hemos desempeñado, pues nos han separado en el tiempo y sobre todo teniendo en cuenta los difíciles momentos que hemos vivido con la pandemia, todos, ¿no? Para mí es un placer enorme estar contigo, obviamente, no solo porque somos amigos, sino porque nos volvemos a encontrar después de tiempo de no habernos visto personalmente y estoy gratamente impresionado de lo que he encontrado en Ciudad de México. Eh, siempre traes desde fuera una idea, ¿no? Estamos llenos de tópicos, ¿no? De cada lugar donde visitas, pero conocía México, pero no Ciudad de México y los alrededores. Y estoy mucho más que gratamente impresionado. Y además de notar la facilidad con la que nuestras tradiciones también ancestrales están en comunicación. Hoy hemos coincidido, hemos ido a visitar el Museo Antropológico, ¿no? Nacional Y de Antropología. sí, de antropología. Y hemos coincidido con el Día de la Tierra y estaban representadas multitud de tradiciones chamánicas y las diferentes tradiciones que tienen su origen en este maravilloso país, ¿no? Y me ha impresionado la facilidad, la ternura, la comunicación, el cómo entre ellos también estaban todos simultáneamente compenetrados y bailando y cantando y bueno, y haciendo un llamamiento, ¿no? Para que toda la humanidad reflexione y aterrice un poco de esta locura un poco en la que vivimos inmersos hoy en día, ¿no? El consumo, el mundo del mercado, las finanzas, que son importantes porque al final la economía está en todas partes, ¿no? Y representa la base sobre la que se construye una comunidad. Pero al final creo que estamos en un momento en el que también nos hemos desviado un poco, ¿no? Y recuperar los valores, ¿no? Necesarios para poder afrontar el día a día con amor. Si tienes amor, lo tienes todo. Si no tienes amor, te falta de todo. No quiero decir que no haya cosas que no puedan impresionarte y darte placer, pero en otro sentido hay algo que te falta. Es como nosotros, llevamos ahora años sin vernos, pero algo en nosotros que está vibrando de forma natural nos une y el tiempo no existe, ¿no? Somos amigos y seremos siempre amigos, ¿no? Pues es Así esto. es. Yo recuerdo que cuando hace 13 años nos conocimos, estabas presidiendo un proyecto entrañable de 12 templos, 12 meses en Sí, Valencia, sí, ¿no? cierto.
Es cierto, es que siempre he estado muy implicado en el diálogo interreligioso. He estado implicado en el diálogo interreligioso porque como monje hindú, representante de las religiones de la India, siempre pensé que personas que tenemos los pies en ambos consensos, el oriental y el occidental, tenemos, no sé si la obligación, pero tenemos que hacer un esfuerzo por crear puentes y construir puentes entre las diferentes racionalidades. Porque siempre solemos oír la frase famosa del millón de que Oriente tiene mucho que aportar a Occidente y Occidente tiene mucho que aportar a Oriente, pero eso luego significa crear puentes reales. Y eso no es tan fácil. Cada religión tiene su propia cosmovisión o cosmovisiones, ¿no? Cada una de esas tradiciones religiosas en cada país adopta una forma específica, se adapta, porque de lo que se trata es de que toda persona en el mundo pueda responder a su naturaleza interior y plasmar y proyectar esa necesidad de enlazarse con lo trascendente de una forma única e intransferible. Entonces uno puede decir, yo pertenezco a la comunidad judía, yo pertenezco a la comunidad hindú, pero la realidad es que cada persona tiene una naturaleza única y maravillosa, lo que hace de nosotros seres extraordinarios, que a la hora de acercarse a lo trascendente vamos a de alguna forma dejar una huella también única en ese proceso. Por eso nadie está de más. ¿Eh? Cuando decimos los demás, no, nadie está de más. Aquí la cuestión es entender que crear espacios de convivencia, espacios de comunión, espacios para poder compartir, dialogar, generan entendimiento y el entendimiento permite comprender al otro en su posición, en su dificultad. El otro día en una comida decíamos que a una persona, si la estudias o la analizas con un poco de conocimiento sobre su vida, puedes hacerte una idea y normalmente una idea subjetiva de lo que esa persona vive y por qué es así. Pero si te trasladaran el contexto completo de la vida de esa persona y supieras que cuando era niño pues lo maltrataban o cuando era adolescente vivió una ruptura terrible porque murió una íntima amiga y supieras enlazar todos esos momentos, puedes comprender de una forma mucho más amplia, con una perspectiva mucho mayor a la persona en su edad adulta, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de romper esos espacios de oscuridad, de incomprensión, de desconocimiento, de miedo hacia lo distinto, para acercarse de una forma seria. Porque ya digo, no se trata de sincretismo, se trata de reconocer al otro en su propia cualidad, en su propia identidad y respetarla, y respetarla. Pero también es una tendencia que va a la inversa de lo que pasa, ¿no? Hay muchas personas, organizaciones que están capitalizando la división Sí, de hecho, de hecho, como sociedad yo lo veo, y aquí no es una excepción, lo veo en todas partes, nos estamos polarizando de nuevo. totalmente. Y nos estamos polarizando porque en estos momentos los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Necesitamos, y yo te lo diría sinceramente, creo que eres uno de ellos, conscientes o no, necesitamos artistas de la comunicación, gente que esté dispuesta a afrontar el peligro de abordar las cuestiones que realmente interesan al ser humano por encima de los intereses partidistas o los intereses financieros de grandes compañías, que si quieres, es muy fácil, por ejemplo, culpar a las farmacéuticas, ¿no? De lo que sucede en el mundo, pero la realidad es que son empresas. No hay que olvidar que cualquier gran multinacional trabaja para conseguir objetivos. El problema no está ahí. El problema es desenfocarnos de los verdaderos valores que mueven el corazón humano, porque no se trata de que este futuro esté gobernado por psicópatas. Y cuando decimos la palabra psicópata, todo el mundo se imagina una película de Hollywood con un hombre o con una mujer persiguiendo con un cuchillo a otro, ¿no? Pero puede ser una persona extremadamente eficiente, una persona con las ideas muy claras, insensible ante las dificultades y a la hora de conseguir objetivos ser una máquina, pero de lo que se trata no es de transformar a esa persona, sino de que no solo el futuro de la humanidad recaiga en personas que tienen una visión vectorial, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Tengo que alcanzar un objetivo. Dices, no, pero a tu alrededor hay muchas cosas. Necesitamos una visión panorámica, no solo vectorial, y también que tenga en cuenta las necesidades del entorno, una visión más redonda, ¿no? Menos, menos centrada en el objetivo y más centrada simultáneamente en los factores, en los factores que nos rodean
en los detalles, ¿no? Entonces dices, eso es una visión más femenina, porque tiene más, pero no se trata de feminizarse, sino de comprender que todos los detalles de nuestra vida, hasta el más insignificante, cuentan. Cuando estás educando a un hijo, tú puedes decir, quiero que seas un economista, pero esa no es la forma de educar. Acompañar en sus dificultades, entender cuáles son sus necesidades y ver que tal vez es una persona que tiene una dimensión artística y que requiere o necesita plasmarla. Entonces, es más una cuestión de acompañamiento, ¿no? Es como ahora, ¿cómo acompañar la neurosis de cada uno? Acompañar la neurosis de cada uno significa abrirse a nuevas posibilidades y el amor es lo que ofrece esas posibilidades. El amor entendido como esa capacidad de acompañar con una mente despierta nuestra realidad en el momento presente, no tanto como un hecho afectuoso, ¿no? Que también, porque como digo yo, bueno, el amor con afecto es maravilloso, pero entonces se puede amar sin afecto. Somos humanos, por lo tanto, estamos obligados, empujados a la interacción. Entonces, el afecto va a jugar un papel importante, pero no determinante, porque al final el amor es acción, son hechos. Entonces, yo puedo decirle a alguien, te quiero, pero lo que esa persona espera es tener a su lado a alguien cuando lo necesita. Por lo tanto, aquí estamos hablando de acción y no de pensamiento solamente. El pensamiento es importante, el corazón también. Y aquí es donde el otro día, hablando, ¿no? Decíamos que hemos de enseñar al corazón a pensar y a la mente a sentir. Entonces se acabó el exclusivamente moverse por intereses excesivamente vectoriales, ¿no? O sea, como una flecha. Es un poco, por lo que entiendo, tiene que ver con que los objetivos no han sido planteados correctamente. No es que no han sido planteados correctamente, es que todos hemos sido, o sea, el egoísmo aquí ha jugado un papel Claro, importante. Es mi objetivo. claro. Yo me mí conmigo lo mío. El objetivo de tal empresa o de Claro, tal gobierno que para mis ciudadanos o para mis accionistas, y ahí es donde vamos. pero no es El bien común, exacto, no es el bien el común. bien común. ¿Dónde está ese objetivo? El bien común te obliga a abrir la perspectiva. Y no digo que los gobiernos no lo intenten. Muchos grandes presidentes y muchos grandes ejecutivos y muchas personas trabajando en el marco de la administración, estoy convencido de ello. Es como cuando dices, en una farmacéutica, ¿tú crees que la gente está trabajando pensando en matar a la gente? O sea, es un tópico esto. La gente quiere el bien común, la gente quiere ayudar a los otros, pero el problema es que todo nuestro sistema económico está basado en que, primero, aquello que se hace determine un producto y luego el producto, además de ser útil a la sociedad, porque tiene eso, ese es el carácter innovador de ese producto, luego genere beneficios. Es que, y no hay nada de malo en ello. El problema es olvidar, en ese afán por conseguir objetivos económicos, que de lo que estamos hablando es de que avancemos como sociedad, como humanidad. Y en estos momentos el escenario cada vez se estrecha más y a más civilización, más esclavitud. Con ciudadanos endeudados en todos Claro, la lados, ¿no? deuda, pues por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, quiero una casa, vale, quieres una casa, pero para obtenerla y para poder disfrutarla te endeudas y entonces te hipotecas y entonces en el momento que te has hipotecado, ¿estás realmente disfrutando de tu casa o estás trabajando para cumplir ese sueño? Y si no puedes cumplirlo, además de perder tu casa, te quedas con una deuda encima. Pero es que está hipotecado el ser humano de a pie, el ciudadano, está hipotecado su ayuntamiento, está hipotecado el gobierno, está todo el mundo hipotecado. Entonces estamos como en un clima de estrés y de angustia permanente, en vez de centrarnos en cuestiones de importancia fundamental para todos. Por ejemplo, la educación. Es muy difícil conseguir que todos los partidos políticos de un país se pongan de acuerdo para algo tan evidente, porque esto ya no es lo que interesa a unos o a otros, sino cuál es la mejor educación que podríamos ofrecer a nuestros hijos para que sean seres humanos completos. Hoy he leído esa frase, ¿no? En una de las paredes en el museo. Hasta que no lleguemos a ser seres humanos completos. Porque ahora somos como el eslabón perdido entre el mono y el hombre, ¿no? Estamos ahí que no sabemos muy bien dónde estamos. Tenemos que aprender a escuchar al prójimo y no estamos escuchando, estamos esperando que acabe su rollo para soltarle el mío. En la comunicación, la base de la comunicación es saber escuchar. Y en estos momentos, pues no creo que unos se escuchan a los otros, ¿no? Sino que pretendes encontrar candidatos que van a apoyar tu discurso para defender tu rollo. Esto ocurre también en el mundo de las religiones, quiero decir, donde yo tengo una representación, ¿no? Y ahora estamos creando varios grupos, por ejemplo, el Foro Interreligión Internacional Transcendence,
como por ejemplo también el Elijah Board of World Religious Leaders, que es el Consejo Mundial Interreligioso Elijah, que está dirigido por el rabino Alon Gostein. Hemos creado grupos de amigos y de amigas, gente que quiere conocer al otro, que reconocen la diversidad, nuestra riqueza humana. Y además, en esa diversidad puedes aprender. No se trata de que tú vas a todo el mundo con el miedo de qué se me quedará del otro y que luego en mi propia comunidad me verán aquí una pluma y no sabrán de dónde viene. Dices, no, tranquilo, la pluma igual te ayuda a volar. O sea, aquí la cuestión es cómo podemos enriquecernos mutuamente, porque el objetivo es la bondad con mayúsculas, es el bien con mayúsculas. Para eso no hace falta que una persona adopte o se adhiera a una religión. ¿Quién no siente en el interior? ¿Quién no quiere el bien para sus hijos? Tú eres padre, o sea, ¿quién no quiere el bien para lo mejor que les puedas ofrecer? Pero claro, no alcanzar tus metas por encima del cadáver de quien sea. Y es ahí donde estamos en el problema, ¿no? Triunfar es vencer. Por ejemplo, en la televisión estadounidense, ¿no? En las películas, constantemente esa idea de win-win, vencer, vencer, y venceremos. Estás con los Walking Dead y les venceremos. Y dices, bueno, tranquilo, aquí se trata de colaborar Exacto, juntos, exacto. de darnos la mano, de ver cómo podemos levantar esa pared juntos. Y la pared bien levantada tal vez se caerá. Bueno, pues la volveremos a levantar, pero cada uno solo levantando su pared. Esto no tiene sentido. Quiero decirle a nuestros escuchas que Swamiji, aparte de decir palabras maravillosas, el viernes, muy emocionantemente coincidimos en un hotel muy cerca de la colonia Polanco. Sí, cierto, y fuimos juntos a celebrar el Shabbat en la sinagoga, lo cual para mí fue no solamente una felicidad, sino un deleite, ¿no? Muchos amigos y muchos hermanos judíos y judías pues están en mi corazón permanentemente, claro que sí, porque es que además de su inteligencia y el pragmatismo con el que manejan la realidad, a nosotros también nos ayudan a asentar muchas cosas, a clarificar escenarios, a mejorar las relaciones dentro de nuestra propia comunidad. Quiero decir que al final, toda persona que te ama y es tu amiga, pasa a ser tu maestra en aquello en lo que tú eres deficiente. Quiero decir que Claro, pero en un mundo en donde nos han enseñado que tu religión es la mejor, tu sí, nacionalidad es la sí, todos mejor, vamos con etcétera, la etcétera, pancarta, ¿no? todos vamos con Todos la somos el pueblo pancarta. elegido. Entonces, de pronto es muy interesante conocerte y acompañarte y que me hayas acompañado en Sí, este Shabbat a la cantamos sinagoga. todo lo que se Y podía cantar, ¿eh? cantamos, y te sabías el Sí, Lejadorí, te sabías las claro, plegarias. sí, 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 sí. Hasta Increíble. donde llego. Pero la Sí, realidad es que ya estoy educado también en ese sentido y lo disfruto porque es que estamos alabando a Dios, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir incómodo en un contexto en el que hay gente que con toda su devoción está alabando a Dios, a Dios mismo, ¿no? Entonces, al final, para mí todo es una cuestión de replantearse un poquito el enfoque de tu propia vida, ¿no? Esto lo tiene que hacer cada uno. Y la gente dice, he llegado a los 40, estoy en la crisis de los 40. No, chico, que te tienes que replantear esto cada día. No a los 40, no a los 50, a los 60 ya no valgo para nada, pero ¿qué dices, hombre? Con 80 años muy probablemente serás una persona valiosa para todos los que te rodean. Mira, aquí sí que tengo algo que decir. Hemos llegado a un punto en el que los mayores han dejado de jugar un papel fundamental en nuestra sociedad, en muchas sociedades. No sé si aquí esto es así, pero rápidamente estamos pensando en qué haremos con ellos. Y dices, no, la cuestión es cómo podrán enriquecernos. Y hay como unos saltos generacionales que han hecho que se pierda de vista la importancia de esa interdependencia que es obligatoria. Para que una sociedad evolucione, hemos de escuchar a nuestros mayores porque son una referencia de experiencia. Tal vez no tienen por qué manejar la tecnología como un niño de 11 años, que nos supera a nosotros también, con su nuevo teléfono móvil, pero no se trata de eso, se trata de que hay una cultura del esfuerzo, una cultura de la vida, una cultura del entendimiento y una cultura del amor, que ellos son el refugio y el respaldo de que las nuevas generaciones puedan entender ciertas cosas que no se van a encontrar ni en los libros ni en una experiencia intelectual o emocional que te las sirven en cápsulas, ¿no? Eso es algo que requiere
interdependencia, obligatoria, emocional, psicológica, intelectual. Hemos de reconectar estas generaciones, ¿no? Resulta difícil porque estamos ocupados, liados. Todo el mundo está en una vida de velocidad y yo no soy el que va a decir que esa vida es peor que otra. Lo que voy a decir es que se necesita parar. Por eso es importante reflexionar y es importante, vamos a decirlo así, meditar. Ahora, yo entiendo que la meditación no es solamente una meditación formal. Uno se sienta y se introyecta. No, la meditación es un estado de conciencia que se aplica a todo. Es estar despierto, es analizarse uno mismo, es comprenderse, es aprender a acompañar la propia neurosis, ¿no? Y dejar espacio y generar espacio. Es saber inspirar y saber expirar. Es saber inspirar y saber expirar. Y luego tomarte la vida con el sentido del humor que me ha agradado mucho encontrar aquí en México, porque sin sentido del humor es imposible afrontar todo esto. Yo recuerdo que una vez estaba dando una conferencia en París y hay una palabra que es héroe, que en francés se dice ego, pero que con la alianza que hay de los... le estaba diciendo yo a la gente, ustedes son héroes, así terminaba yo mi conferencia, ¿no? No lo saben, pero ustedes son héroes, ¿no? A ojos de Dios. Y entonces digo, vous êtes des héros. Des héros también significa en francés cero, un cero a la izquierda. Y claro, les solté, además en la Facultad de Teología Protestante, a una audiencia enorme. Para terminar mi conferencia, les voy a decir algo que espero que les guste. Ustedes son todos unos ceros a la izquierda. Hubo un silencio terrible y desde al lado mío, a la oreja, me dijo alguien, de zero, no de zero, que parece lo mismo, ¿no? Y entonces cuando todo el mundo entendió que les había dicho lo contrario, entonces pasamos de una especie de silencio mortuorio a una risa conjunta, ¿no? Y de esto se trata, o sea, no pasa nada, nos equivocamos, nos enderezamos, Hacemos lo mejor que pedimos podemos, ¿no? perdón, pedimos perdón y seguimos, y perdonamos y seguimos, no pasa nada, se puede rectificar, se puede retomar. No Pero puede ser, hacemos, no dejamos de hacer. claro, no Es puede ser que algo... una familia siga 3 generaciones enfadada con otra porque el bisabuelo, el tatarabuelo movió una piedra y entonces se quedó con un olivo de más, que no puede ser. Nuestros nietos y nuestros hijos no pueden vivir en ese ambiente. Tenemos que saber perdonar y aceptar el perdón. Cuando nos conocimos hace 13 años, estabas en un retiro de silencio. Sí, 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 Recuerdo muy bien que lo primero que escribiste sí, fue David, bienvenido, sí, saliendo de un largo túnel. sí, 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 Y era verdad. sí, 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 entiendo. Pero mira, esos túneles son necesarios. En nuestra vida pasamos muchas veces, como hablan, ¿no? La noche oscura de San Juan de la Cruz, pero no es solamente la noche oscura. Vivimos muchos momentos delicados en los que nos cuestionamos quiénes somos, qué es lo que realmente me interesa, qué tengo que hacer, qué tiene sentido en mi vida. Entonces hay cosas, como la gente dice, bueno, yo tengo hijos, eso da sentido a mi vida. No, eso es una responsabilidad, además de que da sentido. Pero es la cuestión interior, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí? Bueno, no nos preocupemos tanto. Somos pequeñitos. Nos centramos en el día a día, vemos cuáles son nuestras obligaciones, cumplimos con ellas, porque aquí hay una clave espiritual importante. Todo lo que se hace con excelencia, todo a lo que se le dedica esfuerzo y concentración, todo lo que se hace con amor y con el ánimo de que contribuya al bien común, no se pierde nunca. Puede ser incluso en un sentido, puede ser muy sincero y estar muy equivocado, pero rectificas. La cuestión es evitar el deterioro de nuestra dignidad. Hacemos lo mejor que podemos en la situación en la que estemos. Y yo estoy convencido de que siempre hay alguien ocupándose de nosotros desde lo alto. Es una forma de hablar, ¿no? Si quieres metafórica, pero no estamos solos. Lo que pasa es que a veces sí nos sentimos solos. Y ahí es donde uno dice, no tengo a nadie, pero entonces hay que saber esperar. La paciencia es importante. La paciencia es Y importante. también es importante invitar a los demás a caminar con nosotros. Pues Creo que eso es lo claro, fundamental, ¿no? convocarlos, Sí. transmitirles. ¿A quién se le ocurriría descubrir algo maravilloso y no compartirlo? Bueno, hay quien lo hace, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Mi tesoro. Encuentras el anillo del lado oscuro y, bueno, mi tesorito. Dices, no, hombre, no, mira, aquí las cosas se construyen cuando estamos todos en una alianza.
y por lo tanto compartir es fundamental, sobre todo lo bueno, pero también las experiencias negativas. He pasado por este... Mira, hablabas de salir de un túnel. Yo no concibo que una persona, habiendo pasado por una experiencia negativa, no haya desarrollado la sensibilidad de abordar el sufrimiento ajeno de una forma frívola. Si tú has sufrido, ya no frivolizas sobre el sufrimiento ajeno. Lo entiendes. No es tu mismo sufrimiento, la pérdida no es la misma, uno ha perdido un hijo, como dicen, ¿no? Quien ha perdido un hijo entiende a quien ha perdido otro hijo. Vale, pues sí. Pero la cuestión es, cuando sufres, cuando pasas por un túnel, sea el que sea, da igual. No, no fue económico, fue emocional, da igual. Ese sufrimiento te hace más humano, te permite sensibilizarte y te permite abrazar al otro con una dimensión que si no, pues es superficial. Y mira qué curioso, justo al salir de ese túnel me he dedicado a hacer puentes. Me parece que Claro, Yo Somos es un gran puente eso entre la es, ciencia y la religión, eso es, entre la ciencia y el arte, eso es. ¿no? Y esto ha sido maravilloso porque además, por supuesto, desde el principio no he estado solo. No, claro, es que de eso se trata. Y además crear puentes sin miedo, porque luego están esos miedos a que cada uno no salga de su cubículo intelectual. Dices, pero por favor, si la riqueza está ahí, en esa diversidad que hay ante ti, es como dice el dicho, no tiene nada que decir el que no lee. Hay que cultivarse, hay que abrirse, hay que crecer. No hay que tener miedo a explorar nuevos desafíos. No hay que tener miedo a acercarse a otras personas y consultarles sobre algo que para nosotros es confuso o sobre algo sobre lo que sabemos. Las grandes experiencias del mundo siempre han sido compartidas. Es que si no, no tienen sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que es una de las santas españolas, doctora de la Iglesia, ¿no? Lo único que le pedía después de sus grandes experiencias espirituales a la dimensión trascendente es déjame compartir, no me dejes, o sea, no me dejes con esto yo sola, yo no me puedo morir así. Por supuesto, algo tan maravilloso como es conocer lo divino, pues es que, ¿cómo te lo vas a quedar para ti? Eso no tiene sentido. Somos todos uno. Swami, nos está tocando un tiempo complicado, por decirlo menos, ¿no? Sí, Pasamos y una hemos pasado, pandemia, sí, la guerra está tocando sí, tambores sí. en Europa, pero en muchos más lugares también. A mí me gustaría solicitarte de favor que a nuestros escuchas nos digas algo para estos tiempos que vienen. Bueno, una de las cosas importantes, estuvimos como con el Consejo Mundial, es la primera vez que un Consejo Mundial Interreligioso pisa un país en guerra. Estuvimos en la guerra de Ucrania, además ha sido hace un año. Y realmente cuando estás dentro y ves la situación, con más razón todavía, la guerra no tiene sentido. No hay nada que justifique la guerra. O sea, puede que existan motivos que justifiquen que un país o quien sea luche, combata, vaya a la guerra. Pero la guerra en sí misma no tiene justificación. Eso es una monstruosidad. Lo mires como lo mires. Lo increíble es que estemos todavía así y que probablemente sigamos así, que no seamos capaces de dar un paso. Mira, y yo creo que ahí es donde está el problema. Todo el mundo busca el camino hacia la paz, pero no hay camino hacia la paz misma es el camino. La paz misma es el camino significa que cada persona tiene que hacer su parte de esfuerzo. Si quieres la paz, hazte la guerra. Esto es como el discípulo que llega a ver al maestro y le dice, maestro, yo quiero paz. El maestro le dice, pero eso es muy fácil, elimina el yo y elimina el quiero. La paz está ahí mismo, ¿no? Entonces, o el discípulo que llega delante del maestro y le dice, maestro, tú me has dicho que tengo de todo, pero míreme, yo aquí no tengo nada. Y dice, y el maestro le contesta, yo veo dos manos donde tú no ves nada, ¿no? Según tu opinión, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar el ruido y el caos en el cual estamos inmersos en este mundo? Bueno, es que una de las cuestiones es que hay que entender qué es el ruido y qué es el silencio, ¿no? Claro, yo soy un monje contemplativo además. Entonces espero que mi opinión sea de utilidad para todo el mundo. Bueno, nunca será para todo el mundo, pero para aquellos que pueden hacer la suya. Lo primero es comprender que en este mundo de ruido en el que vivimos, de actividad frenética,
hemos dejado, como hemos dicho ya, ¿no? Hemos dejado de escucharnos los unos a los otros. Es como si ese proceso de autonomía que todo el mundo persigue nos ha dotado de más recursos para la individualidad, pero esa individualidad se ha vuelto fría y al final egoísta también. Hasta el punto de que en estos momentos incluso se llega a defender el egoísmo como un bien, ¿eh? Esto es algo complejo que habría que analizar porque esto es lo que nos está llevando a las grandes diferencias y a las grandes dificultades que tenemos que afrontar como humanidad. Pero mira, ocurre una cosa. Yo descubrí al estar cerca de grandes maestros, no de solo de la tradición hindú, sino de la tradición budista, de la tradición judía, de la tradición cristiana, de la tradición islámica, o sea, de muchas otras tradiciones con las que he tenido relación, es ese momento en el que alguien se acerca con una consulta, con una duda o con un pensamiento confuso a visitar a un gran maestro o a una gran maestra y con lo que se encuentra es con una dimensión de silencio que habría que comprender porque es un silencio mental profundo que te abraza y que te ama. Es algo así como decir, el silencio no es ausencia de ruido, no es a lo que yo me refiero, no es escapar a la montaña o buscarnos un huequecito en el que podemos estar a salvo, ¿no? Sino estamos hablando de un entorno en el que te sientes totalmente acogido, comprendido y respetado, donde nadie te juzga. Entonces, esa ausencia de juicio, de prejuicio y de pensamientos que te etiquetan, es algo a lo que la gente no está acostumbrada, porque nos han educado para que hagamos un análisis casi de escáner o de resonancia magnética. Cuando se pasa una persona delante nuestro, tenemos cientos de opiniones sobre ella, ¿no? Cientos de etiquetas. O sea, el prejuicio está instalado. Yo practiqué y trabajé mucho para evitar eso, ¿sabes? Porque mi maestro era muy concienzudo a la hora de decirnos la importancia que tenía trascender ese ruido mental. Y la verdad, me esforcé muy seriamente, pero me llevó de 12 a 14 años experimentar lo que podemos llamar la ausencia de juicio y prejuicio. O sea, que algo que practicas con toda la sinceridad no te va a abandonar tan fácilmente. Y entonces, si fuéramos capaces de esforzarnos un poco cada día en reflexionar, simplemente cuando emitimos un juicio mental, eh, 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 lanzar una pequeña ayuda para que ese pensamiento que quiere instalarse como una verdad absoluta, esta persona es así, es que tú no sabes cómo es, y le dejáramos algo de espacio, de verdadero silencio, pudiéramos aceptar que una persona puede cambiar y nosotros también. De hecho, todo el mundo quiere vivir en la certeza. De ahí viene también el prejuicio y el juicio. Esta persona es así. Y tú dices, no, no, esta persona es así ahora, ha podido ser así ayer, pero esta persona no es así en este momento. Entonces tú tampoco. Hay una breve historia preciosa en la que un día alguien lanzó una piedra a la cabeza del Buda y creo que le dio. Entonces, una semana después, se cruzan con esta misma persona. Y los discípulos que acompañaban al maestro le dicen, pero bueno, ¿ya has visto quién está ahí? ¿No vas a decirle nada? Y dice, no. Y dice, ¿cómo no le vas a decir nada? Si te apedreó. Dice, porque él ya no es el que me lanzó la piedra y yo no soy el que recibió el golpe. O sea, esta dimensión, ¿no?, de respetar al otro en un proceso de cambio constante como nosotros mismos y además empezar a entender que la norma no es la certeza, sino la incertidumbre y que en un marco de reflexión profunda y de análisis interior, de profundidad meditativa, uno ha de tener en cuenta el marco que va a observar, porque cada variable que tú vas a añadir a ese marco va a cambiar el resultado de tu proceso de observación. Y somos como una especie decimos, una mente en caos. Dices, no, es una mente confusa, que no es lo mismo. Una mente caótica, bueno, pues sí, en el sentido de que hay muchas emociones contradictorias, mucho pasado, vivimos de la experiencia y no se trata de que la experiencia no nos pueda enseñar, pero no podemos basarnos en que el resultado de aquello que vamos a afrontar va a ser siempre el mismo con el mismo. No. En cuanto haya una simple variable que cambie, eso afectará al resultado. Y nosotros nunca somos iguales, Y siempre Swami, estamos esto está cambiando. relacionado, por supuesto, con la observación, ¿no? Claro, ¿no? Y la La observación atención. con la meditación. Y es una cuestión de atención pura, de desarrollar una atención no crispada, de desarrollar una atención abierta,
En realidad hablamos de volvernos disponibles para lo que está pasando en el momento, porque la mente es la que construye y rellena la totalidad de la experiencia para que se adapte y se ajuste a lo que yo puedo soportar. Y lo puedo entender, lo respeto de hecho, pero hay que ser valientes. Yo diría, más allá del valiente, hay que ser algo intrépidos a la hora de aceptar al otro tal y como es. Porque cuando le dejas ese espacio, el otro pasa a ser una persona completamente distinta. Voy a ir más lejos. Esa persona es capaz de reconocerse a sí misma de una forma como jamás ha sido. Y eso es la verdadera amistad. Amas al otro tal y como es. No intentas cambiarlo. Tú puedes mostrarle el camino, pero no intentas cambiarlo. Swamiji, para terminar, no me puedo aguantar. Una pregunta más. Sí. ¿Qué crees que fue primero, la mente o el mundo? Es que creo que la mente y el mundo van a la vez. Otra cosa sería la realidad. La realidad trasciende el concepto de mundo, en el sentido de que el mundo es aquello que la mente proyecta. Pero la experiencia de la realidad en estado puro es algo diferente y hemos de trascender la mente para poderlo experimentar. Entonces, es ahí donde está, si quieres, la raíz de la importancia de la meditación como práctica de introspección profunda y más allá, ¿no? No se trata de negarse a sí mismo, se trata de comprenderse, de saber acompañar. Mucha gente practica para alcanzar la iluminación, pero mira, oiga, si no se trata de alcanzar la iluminación, eso vendrá por sí mismo. Estamos todos llamados a ello. Se trata de que usted aprenda a convivir adecuadamente con el estado actual de su mente. Y no puede no ser un estado confuso. Es un estado confuso porque está proyectándose mil cosas, porque está distraída, ¿no? Volvemos a Facundo Cabral, ¿no? Distraída, dispersa. Pues no, de lo que se trata es de primero aprender a concentrarla para alcanzar una dimensión de atención abierta, flexible, no condicionada, no controlada, no mecánica. Eso nos asusta, pero sin embargo el otro día yo le decía a alguien, a ver, todo el mundo ha sido bebé. Y cuando todos hemos sido bebé, todos hemos tenido esa experiencia antes de que se construya la segunda articulación y aquello que nosotros llamamos lenguaje. ¿El lenguaje es un problema? No, el problema es la forma neurótica con la que nos relacionamos con las cosas. Y el lenguaje no es una excepción. Hay que volver también a encontrar la justa etimología de las palabras. Hoy en día las palabras significan cosas que no son lo que la palabra en realidad indica. Y hay como una perversión en el lenguaje. Entonces necesitamos recuperar la esencia misma de las palabras. Esto para mí es importante también. Bueno, Gracias, no, gracias a gracias, vosotros, Swami. infinitas gracias a todos tus oyentes, a todos los que nos soportan en la vida. Muchas gracias, pues de verdad. Gracias. Con nosotros, Swami Ramaswarananda Giri Maharaj, desde la Ciudad de México, por primera vez, su primera visita. Muchísimas gracias, de verdad, Nada, a vosotros, por todas estas. de todo corazón, a todo corazón. Muchísimas gracias, de verdad, por todas estas hermosas palabras. Y bueno, ya voy a dejar en la descripción todos los enlaces para que busquen a Swami, Ay, para que Dios mío, sigan Campus Fi, Dios para mío. que sepan lo que es la Universidad de la Sí, Conciencia. que no olviden que soy un monje contemplativo, o sea, un simple monje contemplativo. Totalmente. Que no vengan buscando un león. El Rey León está en la película, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotros, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto.